familia, ya tomen su lugar, por favor. Vamos a darle paso a la palabra de Dios. La semana pasada terminamos con el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. ¿Sí se acuerdan, verdad? ¿Sí o no? ¿No? Oh, qué caray. ¿Dónde estás entonces cuando estamos predicando? Hoy vamos a ver escudriñar un mensaje que no tiene que ver con el Evangelio de Marcos. Ahorita hay que a veces que cuando termino un capítulo, o hay veces que viene otro a predicar o damos otro mensaje externo al que estamos llevando a cabo. Entonces ahorita Dios puso en mi corazón que predicáramos sobre Hebreos 4:11. Es una cita muy cortita, es Hebreos 4:11 al 13, pero que tiene una enseñanza muy importante que la debe uno de estar recordando frecuentemente. Es también expositiva, claro, la predicación también va a ser expositiva, nada más que no es consecutiva con Marcos, con lo que estamos viendo ahorita en estas semanas. Y el título de la predicación tiene por nombre La Biblia expone el corazón. El Señor nos ha estado hablando mucho, ¿verdad?, de que es importantísimo que no soltemos la Sagrada Escritura, tanto a nosotros como cuando llego a tener la oportunidad de predicarle a algunos ministros, les hablo también de lo mismo, porque como les dije hace 8 días, ¿verdad?, hay veces que uno es repetitivo en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque la grey también es repetitiva. Entonces hay veces que con los mismos pastores yo llego a tratar de ser en ciertas cosas repetitivo, porque pues veo, ¿verdad?, que de igual manera ellos siguen repitiendo los mismos patrones que vieron de algunos pastores, de algunas religiones, pero no llevan a cabo lo que la palabra de Dios dice. Y todo es, ¿por qué? Porque esta cita, Hebreos 4:11 al 13, a lo mejor no se ha comprendido de una manera correcta. Y el día de hoy yo sé que muchos de los que estamos aquí vamos a comprender lo que el Señor nos está diciendo, y espero que todos, espero que no nos distraigamos, ¿verdad? Más dile a tu vecino de al lado, a tu vecino de la tiendita, de la cocina, dile, no me distraigas, por favor, porque yo tampoco te voy a distraer, porque si no también podemos distraer al pastor. Entonces aquí en Hebreos 4:11 ya pusieron ahí la Biblia expone el corazón. Y yo creo que desde el título se están dando cuenta que el título es una frase con toda la verdad. Hay veces que estamos aquí, digo estamos porque no solamente ustedes, sino yo también recibo la palabra que el Señor nos está dando a través de mí. Pero bueno, yo sé perfectamente cómo preparar el bosquejo. Pero hay veces que ustedes dicen, híjole, pues que el pastor sabrá algo, o ya le pasaron el chisme, pero no, es la Biblia. La Biblia se encarga de exponer nuestro corazón. Precisamente porque como ese corazón que nosotros ya tenemos ya no nos pertenece, y es el corazón de Jesucristo, pues lógicamente que ese corazón es el que va, a través de la palabra de Dios, va a ir exponiendo todas las cosas que estamos haciendo, todas las cosas que debemos de seguir haciendo y las cosas que debemos de dejar de hacer. Miren, hay dos tipos de congregantes en las iglesias cristianas. Hay algunos que salen siempre de la congregación
bien contentos de saber que lo que se expuso desde el púlpito es algo que esa persona está poniendo en práctica ya desde hace tiempo en su vida. Y hay otro tipo de congregantes que salen pensando o reflexionando en todas esas cosas que siguen practicando, pero que deben de dejar de practicarlas. ¿Sí se me explico? Esos dos tipos de congregantes están bien. O sea, porque no voy a decir, es que está mal el que sale lleno de pedradas. No, porque para eso es la Biblia, para eso es la congregación, para eso son los sermones dominicales. Pero hay uno tercero que ese sí está bien mal, que sale sabiendo todas las cosas que no están bien en su vida y que de todas formas las sigue practicando. Ese sí, de hecho ese es del que Jesús habla, de que es cizaña, desgraciadamente. En las iglesias habrá trigo que va a dar fruto, pero también va a haber cizaña, que parece que es trigo, ¿verdad? Porque es más, no sé si ustedes han visto así los campos de trigo, y una de las formas en las que distingues el trigo de la cizaña, aparentemente, porque ni siquiera así te puedes dar cuenta a simple vista, es de que la cizaña normalmente está más rígida y el trigo es más flexible. Pero lo que sí definitivamente te va a indicar y te va a dar la señal de qué es trigo y qué es cizaña es cuando viene la cosecha. Ves que el trigo sí te dio fruto y la cizaña no te dio más que lata, basura, porque incluso la cizaña muchas veces se encarga de estar consumiendo lo que el trigo debería de consumir, ¿verdad? Pasan los camioncitos para estar regando o tienen su sistema de riego, y la misma agua que está consumiendo el trigo también la está consumiendo la cizaña, y muchas veces le está robando, ¿verdad?, esa nutrición que necesitaría tener el trigo. Pero el Señor Jesús nos dijo algo bien claro: tú no puedes desechar la cizaña porque no sabes realmente si esa cizaña pueda llegar a ser trigo, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces les digo esto porque precisamente siempre en cada predicación van a haber personas que van a tener ese servicio. Van a ver, qué padre, ahorita la Biblia está hablando de todas las cosas buenas que yo he hecho, todas esas cosas que ya desde hace algún tiempo dejé de hacer, las cosas malas. Pero en alguna ocasión a mí me llegó a pasar infinidad de veces que yo, hagan de cuenta, yo empecé siendo cristiano y yo seguía echándome mis cubitas, me seguía poniendo así bien, ¿cómo se llama? Bien happy, ¿no? Andaba yo bien alegre, ¿verdad? Pero la verdad es que esa alegría siempre se convierte en tristeza, ¿verdad? Porque el alcohol eso es lo que hace, te diluye el alma de tal manera que pues, te hace hacer tonterías, ¿no? Y yo no sabía, en serio, yo pensaba, como nada más había oído aquel milagro que había hecho Jesús, de que el agua la había convertido en vino, yo pensaba que estaba bien, que me pusieran mis guarapetas. Pero en una ocasión escucho y leo en la palabra de Dios que dice: los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Y ahí pues la Biblia, ¿qué hizo? Escudriñar mi corazón, lo evidenció. A lo mejor no ante la gente, pero sí delante de mi propia conciencia y delante de Dios, ¿verdad? Aunque ya Dios conocía lo que yo estaba haciendo. Pero en el momento en que veo los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, yo dije, no, pues yo no voy a poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues dejar de ser borracho. Y gracias a Dios tengo ya 20 años más o menos sin ser borracho. Jamás me volví a emborrachar, y por eso es que tengo la conciencia tranquila. En el momento en que me muera, sé que esa es una de las cosas, una de las señales, porque hay muchas más que me dicen: tú sí puedes entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace la Biblia precisamente. Y hoy vamos aquí a ver en Hebreos 4, 11 al 13, que dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de ¿qué?
desobediencia. Porque precisamente ahí es donde está el grave problema, ¿verdad? Luego dice 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Bendito Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, te doy muchas gracias porque ya en esta tarde estamos abordando un tema que es de suma importancia para tu iglesia, para tus hijos y también incluso para los que no son tus hijos, para que entiendan la manera en la cual pueden ser tus hijos, mi Dios. Por eso es que te pido de la manera más atenta, Señor, con ruegos, con un clamor, Señor, que vengo a traer delante de ti, que tu Espíritu Santo escudriñe nuestros corazones el día de hoy, Señor, para que esta palabra no regrese vacía, Señor, para que esta palabra pueda penetrar, como lo dice este texto, que pueda penetrar, Señor, y que pueda ser viva y pueda ser eficaz en el corazón de todos y cada uno de los oyentes que se encuentran en sus casas o donde quiera que estén a través del internet, bendito Padre Celestial. Ayúdanos, Espíritu Santo, te lo rogamos para que este mensaje lo comprenda y lo podamos poner por obra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de mi Señor, de mi Salvador, de mi Redentor, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y gloria a Dios también porque hoy no está haciendo tanto calor, ¿verdad?, como la semana pasada. Y esperemos que ya vengan esas lluvias que nos van a ayudar también un poquito. Aquí voy a iniciar con esta frase que dice: de la palabra de Dios ha sido creado el universo, y la palabra tiene el poder para restaurar una vida dispuesta a obedecer. O sea, imagínense cómo fue creado todo el universo. Y creo que ya todos han leído Génesis, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir por qué fue creado todo el universo? ¿Por medio de qué? ¿De qué? Sí, pero eso fue muy ambiguo. Dios decía y se hacía. Entonces fue creado por medio de la palabra de Dios. ¿Me explico? O sea, todo fue creado por medio de la palabra de Dios. O sea, imagínense el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Bueno, ahorita acabo de leer la palabra de Dios. Entonces, si Dios con su palabra creó el cielo, creó la tierra, nos creó a nosotros, ¿verdad? Imagínense qué no puede hacer su palabra en nuestras vidas. Es más, es la única que tiene esa autoridad para poder transformar verdaderamente nuestras vidas. En el momento en que nosotros nos exponemos a la Biblia, nos estamos exponiendo a lo mismo que se expuso toda la materia, que se expuso todo el universo, que se expusieron las estrellas, todos los planetas, los mares, los ríos, las montañas. En el momento en que Dios dijo: hagamos esto, ¿y a quién se lo dijo? Al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Y se hacía por medio de la palabra del Señor. Entonces, por eso Él deja plasmada su palabra en 66 libros llamados Biblia.
para que de la misma manera Él siga creando todo lo que se necesita crear dentro de nosotros, darnos ese nacimiento, darnos esa nueva naturaleza, para que a través de su palabra nosotros podamos ser verdaderamente transformados. ¿Pero cómo? Aquí lo dice: obedeciendo. Empezamos, ¿verdad?, con el Salmo 1. Empezamos el culto para los que llegaron temprano. Y vimos que habló claramente de dos tipos de personas, ¿verdad? De los que obedecen su palabra y de los que desobedecen su palabra. Y hay unas promesas hermosísimas para los que obedecen la palabra, y también unas promesas terribles y horrorosas para los que desobedecen su palabra. La palabra de nuestro Dios es tan poderosa que vean lo que sucedió. Aquí hay una historia en Ezequiel 37:1, una historia que podría parecer una película de esas de ciencia y ficción, pero no es una película de ciencia y ficción. Es parte de lo que le ocurrió a este profeta, y este es un profeta de Dios. Ezequiel sí fue un verdadero profeta de Dios, ¿verdad? No como el profeta Nostradamus, ¿verdad? O como el profeta ese que anda allá en Miami diciendo que él es el padre espiritual de muchas personas, o como aquellas mujeres profetizas, ¿verdad?, que andan adivinando cosas y ya por eso piensan que son profetas. No, este sí era un verdadero profeta de Dios. Era un profeta, era un siervo de Dios, que él en este libro de Ezequiel platicó algo que él vivió en el Espíritu, porque Dios le quería mostrar precisamente lo poderoso que es su palabra. Y veamos, dice: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra ¿de quién? De Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán, y pondré tendones sobre ustedes, y haré subir sobre ustedes carne, y los cubriré de piel, y pondré en ustedes espíritu, y vivirán, y sabrán que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en el
extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro sus sepulcros, pueblo mío, y los haré subir de sus sepulturas, y los traeré a la tierra de Israel, y sabrán que yo soy Jehová, cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los haré reposar sobre su tierra, y sabrán que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Eso es lo que hizo la palabra del Señor. Pero aquí estamos viendo precisamente una experiencia que Dios le dio a Ezequiel para que se hiciera una analogía o una metáfora de lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel representaba esos huesos secos que estaban en ese valle. Y les voy a decir una cosa, familia. Precisamente esos huesos secos representan también a muchos que son o que se dicen ser iglesia del Señor. Que ahí están los huesos, pero simplemente no reaccionan a nada. O en algunos casos, ¿verdad? Como la primera faceta, ¿qué sucedió? Que empezó a venir piel, ¿verdad? En ellos, empezaron a pegarse hueso con hueso, se empezaron a levantar. Pero no sé si ustedes han visto esas películas o series de Walking Dead y todas esas de los zombies. Bueno, hay veces que así es como se queda la gente, como zombies. Sí, los ves que van a la iglesia, los ves que oran, algunos, muchos, los ves que predican, que están desde los púlpitos, pero son como zombies, porque el Espíritu Santo no está en ellos. ¿Y por qué no está en ellos? Por todas esas malas decisiones que nosotros llegamos a tomar. Porque ¿saben por qué el pueblo de Israel estaba así? Por todas esas malas decisiones que ellos tomaban día con día. La ley les decía claramente que no tuvieran ídolos. ¿Y saben qué hacían los del pueblo de Israel? Tenían ídolos. Les decían claramente que no estuvieran fornicando, y andaban fornicando. No se casaban, pero sí querían tener relaciones sexuales. Se les decía al pueblo de Israel que atendieran la voz de Dios y se dormían en vez de estar escuchando lo que aquellos sacerdotes en aquel entonces decían. Pues ¿qué sucede? Que vino una situación tremenda como la que vive también la iglesia. Pero ¿sabes qué? Que lo que a ti, a mí, a Israel y a ese valle le hacía falta era precisamente la palabra de Dios. Era que Dios hablara a nuestras vidas, pero que nosotros escucháramos, ¿verdad? Por eso, como les he dicho, si nosotros no conocemos el lenguaje de nuestro Dios, pues por mucho que hable y hable y hable y hable, pues va a pasar, ¿verdad? Como cuando vemos a lo mejor una película de esas chinas y que no están traducidas, ¿verdad? No vamos a entender nada. O algunos que no sabemos hablar inglés, vemos esas películas gringas también. Si no le ponemos subtítulos, pues no vamos a entender nada. Bueno, pues eso pasaba en el pueblo de Israel, eso sigue pasando en la iglesia, y con
gran tristeza lo digo, también en los púlpitos llega a pasar esa situación. De que a lo mejor nos ponemos a leerles la Biblia, ¿verdad? Miren, la Biblia dice esto. Pero ni siquiera entendemos lo que estamos predicando, por no conocer el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo. La palabra profetiza en griego, que se dice nabá, quiere decir hablar o cantar por inspiración divina. La Biblia fue inspirada ¿por quién? ¿Por quién? Por Dios, por el Espíritu Santo. Precisamente por eso Pedro decía: ustedes quieren obtener la profecía más segura. Esa es la Biblia. Ahí está la profecía más segura. Esa es la palabra de Dios. Ok, pues vamos a hacer la exégesis de Hebreos. Dice en el verso 11, Hebreos 4:11, dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y precisamente aquí en Hebreos, el escritor de Hebreos, que es anónimo, estaba diciéndole a todas estas personas de la iglesia de los hebreos que estaba en Roma, les estaba diciendo lo que era el reposo del Señor, lo que era vivir precisamente en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, lo que era vivir con la fe, con la confianza de que eres salvo y que en el momento en que ibas a morir, ibas a ir al cielo. ¿Ya? ¿Por qué se le va? Está prendido. ¿Qué sucede? Que si tú tienes esa confianza, tienes esa seguridad de tu salvación, estás viviendo ya en el reposo del Señor. ¿Y qué pasaba? Que había muchos de ellos que no podían entrar a ese reposo, como en la actualidad. Hay muchos que a lo mejor con su boca dicen unas cosas, pero su conciencia sabe perfectamente. Por eso temen, ¿verdad?, que venga el Señor. Por eso temen: ay, híjole, me voy a morir, ¿y qué cuentas le voy a entregar al Señor? Porque aquí acaba de decirnos algo la Escritura claramente: todos, digan conmigo, todos vamos a entregarle cuentas a nuestro Dios. Entonces, ¿qué sucede? Aquí dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Allí es donde radica todo el problema. Ahí es donde radica todo el problema. Tanto en cualquier autoridad, llámese la autoridad policial que tenemos, llámese en la escuela, ¿verdad?, la autoridad académica, llámese la autoridad espiritual, pero siempre el problema va a estar en la desobediencia. Cuando íbamos a la escuela, o los que incluso dieron clases en las escuelas, o siguen dando, ¿qué pasaba? Que si desobedecía al alumno, pues era reprobado. A veces la gente pensaba: es que era bien burrito, es que como que no teníamos. No, sí, o sea, la verdad es que todos los niños y todos nacen con una buena cantidad de neuronas para poder pasar la primaria, la secundaria, la universidad, todo. Pero el problema estaba en la obediencia o en la desobediencia. Más bien, el problema estaba en la desobediencia, y las buenas facultades de cada una de esas personas estaban en la obediencia. ¿Por qué sacaban sus buenos certificados? Por la obediencia. No es que eran más inteligentes que el otro. Y se los digo en serio, o sea, yo llegué a ver personas que eran más inteligentes que los que sacaban 10, pero la diferencia es que ese que era bien inteligente era desobediente, y su inteligencia la usaba, en vez de para hacer cosas buenas,
las usaba para andar haciendo cosas malas. Ahí está Hitler. Hitler era un cuate súper inteligente, pero vean para qué utilizó su inteligencia: para hacer puras tonterías, para desobedecer precisamente la ley de Dios, la ley moral de Dios. Y mató, asesinó, hizo hasta lo que no, y por eso está refundido en el infierno, en un lugar terrible, por haber desobedecido. Si escuchaste la voz del pastor, miren, escuchen bien esta frase. Si escuchaste la voz del pastor y no lo obedeciste, no perdiste nada. Pero si escuchaste la voz de Dios a través del pastor y no obedeciste, lo has perdido todo. Lo bueno es que yo siempre predico la Biblia precisamente para que no digan, pues es que fue el pastor el que me lo dijo. No, la Biblia es la palabra del pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si tú te atreves a haber escuchado, dices, no, yo no le voy a hacer caso al pastor, aunque era la Biblia la que me predicó, pero no, pues estás perdido. Estás así como esos zombies de los que acabo de hablar. Caminas, comes, ¿verdad? Haces todo lo que haces, pero el Espíritu no está fluyendo en ti para nada, porque vives en constante desobediencia. Como dice la palabra, más te hubiera valido no haber conocido ese camino de justicia. ¿Y quién es ese camino de justicia? Es Jesucristo. Por eso hay una frase que dije hace muchos años, que digo, si me conociste a mí y te alejas de mí, no pasa nada. Pero si conociste a Jesucristo y te alejas de Él, lo has perdido todo. Que es una frase muy parecida a esta que estamos en este momento leyendo. Cuando la palabra de Dios se expone, Dios te está hablando, familia. Dios nos está hablando. Porque sea mi boca la que esté hablando en estos momentos, a mí no me está claro, y soy el primerito. O sea, esta predicación yo ya la había escuchado, por eso es que la escribí en mi bosquejo. Ya en el momento en que Dios me dio esta predicación, ya me había predicado a mí. Y ahora les estoy predicando a ustedes, pero sigo escuchando la voz de Dios que me está taladrando en la mente, diciéndome lo importante que es la Biblia, lo importante que es estar escudriñándola todos los días de mi vida, lo importante que es ponerla por obra, no ser oidores de la palabra, sino también ser hacedores de ella. Acompáñenme a 2 de Tesalonicenses 2:8. 2 de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí se le está hablando a todos aquellos
que hemos escuchado la Biblia y que no la hemos obedecido. O aquellos que han, ¿verdad? A veces la gente piensa que como Dios es todo amor, de hecho es amor, Él no puede condenar a nadie. Pero esa es una mentira, precisamente como aquí lo dice, de Satanás. Satanás te hace pensar eso. Por eso hay muchas doctrinas y a veces la gente por eso le gusta ir y llenar esos lugares, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tergiversan la palabra. Es más, ya hasta se le llama la doctrina de la inclusión, que Dios es inclusivo. Hay una Biblia que tiene el arco iris y que se llama la Biblia inclusiva, porque dice que han ahí movido completamente la interpretación correcta de la Biblia para decir que como Dios es amor, Él no va a desechar a los borrachos, a los homosexuales, a los drogadictos. Ellos, según dicen, que como Dios es inclusivo, no se preocupen. Pues es que imagínense si eso fuera, pues entonces ¿para qué se hizo la Biblia? Si eso fuera, entonces ¿para qué Jesús murió en una cruz? Por los pecados. Si de todas maneras Él incluye a todos en el cielo, ¿verdad? Eso es algo totalmente satánico. Y tal es así que vean lo que dice Tesalonicenses. Está hablando duramente, o sea, de esas personas se nota que nunca han leído la Biblia concienzudamente. Se nota que nunca se han expuesto a una predicación donde verdaderamente se hable Biblia y no se estén hablando argumentos inclusivos de esas ideologías del LGBT y todas esas cosas que ahorita están muy de moda. No, la Biblia es esta. Estamos leyendo la Biblia y está diciendo claramente, ven lo que dice en el 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, es clara la palabra. Aquí no necesitamos, ¿verdad?, empezar a hacer una exegética sobre lo que dice cada una de estas palabras, porque es totalmente claro. Segunda de Tesalonicenses es muy clarito. Aquí habla de esas promesas que hay tan horribles para todos aquellos que desobedezcan la palabra de Dios. Continuamos, Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y cierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la cita central de nuestra predicación. O sea, esto es lo que hace la Biblia. O sea, cuando tú vienes aquí a la iglesia o a cualquier iglesia donde verdaderamente se está predicando la palabra de Dios con una hermenéutica correcta, claro, ¿verdad? Porque sí hay lugares en donde sí sacan la Biblia y un chorro de citas bíblicas, ¿verdad? Pero con una hermenéutica totalmente, es más, ni siquiera hay hermenéutica en muchas de esas predicaciones, sobre todo cuando son nada más temáticas y te sacan textos fuera de su contexto y la interpretación no tiene nada que ver, ¿verdad?, con lo que Dios nos quería decir. Pero cuando tú estás exponiéndote a la palabra de Dios, tú estás escuchando instrucciones que Dios te está dando, y si esas instrucciones tú las desechas, te estás convirtiendo en una de esas personas que dice la Biblia. Porque al final de cuentas la Biblia es la Biblia, la palabra de Dios, como dice, es como una espada de doble filo. ¿Y a qué se refería una espada de doble filo? Precisamente en aquel entonces los romanos manejaban ese tipo de espadas. Fue de los mejores inventos que podía haber habido, ¿verdad?, para las guerras.
Porque antes, o en algunas regiones, usaban las espadas como tipo machete, ¿verdad? Que conocemos como machete. Y ese machete era medianamente eficaz. Pero cuando inventan el doble filo, la espada que conocemos que tiene filo por arriba y tiene filo por abajo, esa espada, cuando penetraba en el cuerpo de una persona, hacía daño en la parte derecha y en la parte izquierda, o en la parte de arriba y en la parte de abajo. Entonces, por eso es que se está haciendo una analogía de lo que es la palabra comparada con una espada, que tiene una eficacia tremenda en la vida de las personas. Entonces viene esa palabra, pero si nosotros la desechamos, pues ya no tenemos perdón de Dios. O sea, ¿cómo vamos a poder tener perdón de Dios si conociendo lo que Él nos dice lo estamos desechando? Por eso es que ahí dice, en la carta de Pedro, dice, pues más te hubiera valido no haberlo conocido. Incluso enseguida dice, ¿por qué? Porque ustedes son como esas marranas, esas puercas que las lavan y se regresan al lodo. O como esos perros que vomitan la comida, se van, dan la vuelta y regresan y se comen su vómito. Así es como Dios ve a todas esas personas que han escuchado la palabra, diciéndoles así a su oído. ¿Por qué? Porque en esos momentos el sonido está tan bueno que sus oídos les están retumbando con lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y viene y te dice a tu oído, ya no seas mentiroso, y sigues mintiendo. Ya no sigas adulterando tu matrimonio. Ya no sigas fornicando con esa persona que ni siquiera te has casado, que aparte de todo estás con él en un yugo desigual. Ya no lo hagas, ya no te sigas emborrachando, ya no te sigas drogando. El Señor viene y te lo dice. ¿Y sabes qué haces cuando te vuelves a emborrachar? Le estás diciendo a Jesús, no me importas, no me interesas, no importa que hayas muerto en esa cruz para el perdón de todos esos pecados que yo tengo. Eso es lo que está haciendo una persona cuando está desechando todo lo que la palabra de Dios nos dice. La Biblia indaga en el corazón para encontrar el mal y poderlo restaurar. Eso es lo que hace la Biblia. Todas estas palabras que el Señor nos está dando a través del texto sagrado, todas esas palabras son simplemente para poder sacar, desarraigar de nosotros todo lo que no nos conviene a nosotros. Imagínense, si yo dejé la drogadicción, si yo dejé el homosexualismo, si yo dejé la promiscuidad, si yo dejé la pedofilia, la mentira, y hay otras personas que siguen en todas esas concupiscencias, yo podría decir, pues, ¿a mí qué? Yo ya dejé todas esas cosas que me ensuciaban y que no me permitían poder llegar delante de mi Señor Jesucristo. Pero no es así, porque la palabra de Dios, como lo dice, es viva y es eficaz, y es más cortante que una espada de doble filo, que va a penetrar, estoy parafraseando, va a penetrar todos tus pensamientos, tus sentimientos, tus hábitos, los va a penetrar. ¿Para qué? Para tu propio beneficio, no para el beneficio de Dios. Dios sigue siendo Dios, el pastor sigue siendo el pastor. Pero tú, ¿qué estás haciendo con esas palabras que Dios te está trayendo directamente a tu corazón, directamente a tus oídos, a tus pensamientos? Aquí la Biblia nos está diciendo lo que sucede con todo aquel que desecha la palabra de Dios. Repito, la Biblia indaga en el corazón para encontrar el mal y poderte restaurar.
Eso es lo que hace la Biblia. Por eso lee la Biblia. Es para tu bien. Cuando tú estás diariamente leyendo la Sagrada Escritura de una manera correcta también, ¿verdad? No de Tim Marín, de Doping Way, ¿verdad? Como dicen aquellos que son medios esotéricos, ¿no? Que tú agarra y abre la Biblia y donde la casa te pones, no, hombre, a ver, métete al cine a mitad de la película, la ves un ratito y te sales a ver qué pasa, ¿verdad? No le vas a entender nada. No, tienes que leer la Biblia de una manera correcta. Empiezas a leer el Evangelio de Juan, termina el Evangelio de Juan, síguete con otro Evangelio, o quieres leer todo el Nuevo Testamento, empiezas desde Mateo y terminas en Apocalipsis. Que quieres un programa de leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pues ponte a leerla, pero de una manera ordenada, de una manera correcta, para que tú puedas entender todos los propósitos que Dios tiene para tu vida, para tu bien, no para el de Él. Porque hay veces que la gente piensa que le va a hacer un favor a Dios con venir a la iglesia, o con leer la Biblia, o con orar. No, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Miren, en 1 de Pedro 1:22, acompáñenme a 1 de Pedro 1:22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ámense los unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. La palabra de Dios permanece para siempre. La obedezcas o no la obedezcas, allí va a estar la palabra. Y no va a cambiar su concepto. Como algunos piensan, no, es que eso era para aquel entonces. No, hombre, ignorantes, irreverentes. ¿Por qué? Porque la palabra, lo acabamos de ver, es viva y es eficaz. Es viva, o sea, nada de que en unos tiempos se aplicaba esto, en otros tiempos no, es una mentira satánica. La palabra permanece para siempre y no se le va a quitar ni una coma, ni un acento, nada. La palabra de Dios, el Señor la dejó precisamente para escudriñar nuestros corazones, para exponerlos, y que de esa manera nosotros podamos ser reprendidos por Dios, podamos ser reprendidos cuando es necesario por alguien también de la iglesia, por tu líder espiritual, tu pastor, qué sé yo, por tu esposo, por tu esposa, por tu hijo, que te diga, oye, ¿qué no ves lo que dice la Biblia? ¿Cómo puede ser posible que tú vayas en contra de lo que la Biblia dice? Te estás condenando, estás peor que los ateos, estás peor que aquellos que nunca han leído la Biblia, porque ellos por lo menos por ignorancia van a perecer. Pero tú, que conoces la palabra y quieres perecer de esa manera, pues eso va a estar peor. Más te hubiera valido no haber conocido la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace renacer con un corazón puro e incorruptible. Eso es lo que hace en la vida de una persona. Por eso cuando la gente se expone a la palabra de Dios, pueden nacer de nuevo. Si no te expones a la palabra de Dios, no puedes nacer de nuevo. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Entonces, cuando tú te expones a la palabra, tú puedes nacer de nuevo. ¿Cómo? Si estás entendiéndola, si no te distraes, si no te duermes, tú empiezas a escucharla y empieza a ser viva en ti y empiezas a ser transformado. Y precisamente por eso no tienes ni siquiera necesidad de sacrificarte para dejar vicios. No necesitas sacrificarte para dejar de estar pecando, porque como ya la palabra se está penetrando en tu corazón, está sellando tu mente con cada uno de los mandamientos, y ahora Cristo es el que actúa a través de tu vida. En Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él por su voluntad nos hizo nacer, pero ¿por medio de qué? De la palabra de verdad. Por eso también nos dice la Biblia que nosotros como su iglesia somos columna y baluarte de la verdad. Pero ¿cómo nosotros vamos a querer ser columna y baluarte de la verdad si la verdad no quiere florecer en nuestras vidas? Como más bien nosotros no queremos que la verdad florezca en nuestras vidas. Nos la pasamos mintiendo por cualquier tontería. O sea, Dios se da cuenta de tus mentirotas. O sea, de veras, en serio, miren, yo me topo con tantas personas que me doy cuenta inmediatamente cuando están echando sus mentirotas. Y digo, ¿cómo no tienen temor de Dios? Pues de mí que no tengan temor. Y eso es lo peor, que luego por eso mienten tanto conmigo, porque como que me tienen más temor a mí que a Dios. Digo, pues eso es algo insólito. No, pastores, que me echan unos choros mareadores que de antemano yo ya conocía la verdad. Y o sea, digo, ¿cómo puede ser posible que lo hagan si yo no les voy a pegar porque me digan la verdad? No son honestos. No hay honestidad en su corazón. Imagínate lo que el Señor está sintiendo. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí se da uno cuenta que definitivamente no tienes temor de Dios. Tienes más temor de los hombres que de Dios. Tienes más temor de, ¿qué va a decir mi primo? ¿Qué va a decir mi hijo? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir el jefe del trabajo? ¿Qué va a decir? Le tienes más temor a él que a Dios. Por eso en el momento en que te encuentres cara a cara con él, ya ni preguntes por qué te va a decir lo que te va a decir, porque te lo va a decir. Aquí está una frase que digo muy frecuentemente: Dios es soberano, pero nosotros somos responsables. Mira, voltea con tu vecino de al lado y dile esa frase. Dile: Dios es soberano, pero díselo para que se te grabe también en la mente. Pero nosotros somos responsables. A ver, Gloria, dímelo a mí. ¿No tienes compañero ahí? Gloria. A ver, pero dímelo a mí. Dios es soberano. Yo soy responsable. A ver, voy. Que luego los están solitos, dicen, pues a mí que no tengo compañero al lado, no le digo a nadie. Esa soberanía que Dios tiene es algo hermosamente tremendo, pero el Señor nos ha dado una responsabilidad. Por eso es que yo soy responsable cuando alguien me incita a caer en el pecado. Yo soy responsable de que Dios sea soberano en mi vida. Pero si yo soy un irresponsable y me convierto en el soberano de mi vida, pues voy a caer en el pecado. Voy a seguir de afeminado, de homosexual, voy a seguir de borracho,
voy a seguir de mentiroso, de calumniador, ¿verdad? Porque cuántos hay calumniadores también, que con tal de salirse con la suya, no, fulanito de tal es de lo peor, fulanito, sultanito. Yo con tal de sentirme soberano en mi vida voy y visito brujos, ¿verdad? Porque como lo dije hace 15 días, eso de visitar brujos, hechiceros, de los adivinos, ¿sabes por qué es? Porque estás agrediendo la soberanía de Dios. No te quieres esperar a que Dios te diga realmente lo que viene después. No, tú quieres ser más poderoso que Dios. Dios tiene un destino para mí, no me importa que Dios tenga un destino para mí. Yo quiero visitar un brujito para que Él me diga qué es lo que debo de hacer. Tengo una de broncas en mi vida porque yo las he ocasionado, porque yo he vivido en una situación desordenada. Peco por aquí, peco por allá, me vienen males, me vienen problemas. Voy con un brujo para que me haga una limpia. No, hombre, sométete a la voluntad de Dios y Dios va a respaldar toda tu vida, todas tus acciones, todos tus negocios, tu salud. ¿Por qué? Porque te estás sometiendo al soberano y te estás responsabilizando de lo que tú debes de hacer con tu vida, con tu conciencia. No agredamos la soberanía de Dios con esas malas acciones, malos hábitos que nosotros muchas veces no queremos soltar. Hebreos 4:13, ya es la última cita ya el último versículo de nuestra cita. Dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar, ¿qué dice? Cuenta. A mí no me tienen que dar cuenta, nadie. Es a Dios a quien le tenemos que dar cuenta. Y si yo muchas veces les pido cuentas, ¿es por qué? Porque Dios me pide cuentas de todos ustedes. Porque en Hebreos, en el libro, en la misma carta a los Hebreos, lo dice claramente, que nosotros como sus pastores vamos a entregar cuentas. Y les voy a decir algo bien hermoso, pero también bien comprometedor. Yo los escogí a ustedes, o ustedes me escogieron a mí como su pastor. Aquí es al revés de con Jesús. Jesús nos escogió a nosotros, pero aquí es al revés. Ustedes sí me escogieron a mí como su pastor, ¿verdad? ¿A poco yo les, oigan, ¿quieren ser mis ovejas o qué? No, ustedes llegaron a la congregación, dijeron, yo quiero que él sea mi pastor. Bueno, pues en ese momento que ustedes decidieron que yo fuera su pastor, ustedes me comprometieron con Dios para entregar cuentas de sus almas. Por eso les tengo que predicar estas cosas. O sea, no crean que es que el pastor le gusta aventarle esas pedradas. No, familia, no. Yo como quisiera, ¿verdad?, que toda la Biblia hablara puro romance y esto, pero no es así, aunque otros piensan que sí. Pero la mayoría de la Biblia son advertencias, son reprimendas, porque sabe el Señor que venimos de un ADN pecaminoso. Sabe el Señor perfectamente cómo somos débiles al pecado. No importa las justificaciones que el hombre tenga en relación a qué han hecho con el Evangelio. Tarde que temprano todos daremos cuentas al Creador. Todos vamos a dar cuentas al Creador. ¿Qué hicimos con esas palabras que encontramos en la Biblia? ¿Qué hicimos con esas palabras que el pastor dijo desde el púlpito? ¿Qué hicimos con esas palabras de un hermano que se quiso acercar a nosotros para hablarnos de las bondades del Evangelio, pero también de las advertencias del Evangelio? ¿Qué hicimos con eso? Como dice aquí la frase, no importa todas las justificaciones que tú quieras dar.
Delante de Dios solamente hay dos cosas: pretextos y resultados. Y yo lo veo. No, pastor, es que no pude venir porque... No, pastor, que porque... ¿Está bien? Es más, yo humanamente muchas veces sí me pongo en los zapatos humanamente. Pero la Biblia dice otra cosa bien diferente a lo que yo, mi humanidad y mi corazoncito engañoso que tengo, porque también tengo ese corazón engañoso, que hay veces que, ay, sí, o me ve la cara también. Después digo, ay, que es que estaba enfermo, ay, que es que estaban enfermos, estaban crudos, ¿no? O ay, que es que habían, no, pues más bien se fueron de pachanga, ay, que es que esto, ay, que es que el otro. Pero bueno. Pero aquí estamos viendo, es la Biblia la que nos está hablando hoy, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Es la Biblia. Y nos está diciendo que todas las cosas van a estar desnudas delante de Dios. ¿Y a quién le vamos a entregar cuentas? A Dios. O sea, por eso, mejor ser honesto. O sea, no, pastor, ¿sabe qué? Que claro, falté por esto y lo otro. Ah, bueno, qué mal, ¿verdad? Pero pues sí, la verdad, pastor, preferible a que el pastor, bueno, sí, ya le viste la cara de menso al pastor, pero a aquel no, a él nadie le vamos a ver la cara de tonto, y ya pecamos, y luego con las mentiras que le venimos a traer al pastor, nos estamos pecando otra vez más. Echarle un poquito de inteligencia, es nada más eso, echarle inteligencia. En Isaías 55:10 dice la palabra: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que le envíe. Nuestro Señor por algo nos dice las cosas. Y te voy a decir una cosa, aquí es donde entra nuestra responsabilidad, porque Él envía la palabra, Él ya la envió, y como lo está diciendo, yo le estoy enviando, ¿verdad? Como esa semilla, como esa agua que viene de lo alto. Pero ¿qué estás haciendo con esa semilla? ¿Qué haces con esa agua? ¿La dejas correr o la usas para poner un estanque, para tener agua, para tomar? ¿Siembras y riegas con esa agua? ¿Qué estás haciendo con esa palabra que el Señor te está dando? Porque Él ya la envió y lo que Él hizo es correcto, es perfecto. Pero ¿qué estás haciendo tú con lo que el Señor te está diciendo? ¿Lo estás desechando? ¿Lo estás malogrando en tu vida? ¿Qué estás haciendo con el Evangelio? Pónganse de pie, familia, por favor. El pecado te aleja de la Biblia, porque la Biblia te aleja del pecado. Mira, cuando tú de repente dices, no, pues tengo que leer la Biblia, y viene algo que no te deja, que es, no, pero es que tengo otras cosas más importantes, no, es que esto, no, es que lo otro, no es que... ¿Sabes por qué? Porque en nuestro ser, que somos seres tripartitos, nos encontramos con algo llamado carne y nos encontramos con algo llamado espíritu. El espíritu te está diciendo lee la Biblia, pero tu carne te está diciendo no. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estés leyendo la Biblia te va a alejar de darle todo ese alimento carnal que tu ser necesita. O sea, pecado. Por eso es que dependiendo tu responsabilidad es como vas a actuar. Vas a decir, no me importa, como esa analogía que muchas veces he puesto. Tienes un perro malo y tienes un perro bueno, y se pelean frecuentemente sus perros. Tú decides quién de los dos perros va a ganar. ¿Sabes cómo? Alimentando mejor a uno que al otro.
Si tú dejas de alimentar al perro malo, ese perro malo nunca va a ganar las peleas, porque todo el alimento se lo estás dando al perro bueno, y siempre que se peleen, el perro bueno va a ganar. Si tú estás fortaleciendo tu espíritu a través de la Biblia, a través de los cultos dominicales, porque les voy a decir una cosa, ahorita el Señor nos habló a todos de una manera tremenda. Yo diario abro mi escritura y la verdad nunca me habla tan fuertemente como cuando se expone la palabra en la iglesia. Por algo es un día especial para el Señor, el domingo. Es un día bien especial. Y es cuando más el Señor me habla, pues con más a ustedes también. Diario tenemos que leer la Biblia, pero cuando venimos aquí, venimos al banquete. El Señor nos está hablando, nos está dirigiendo, nos está exhortando, nos está consolando, nos está dando las herramientas para poder vivir quieta y reposadamente. Nos está dando las herramientas para ayudar a otros más también. Pero, ¿qué estamos nosotros haciendo con todo lo que Dios nos entrega a través de su palabra? Allí es donde entra totalmente nuestra responsabilidad, familia. Fíjense, en Hechos 20:29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. El apóstol Pablo, que tenía una autoridad espiritual tremenda, para mí en lo personal, después de mi Señor Jesucristo, Él es la persona con más autoridad espiritual, moral, que yo he tomado en mi vida. Y Él aquí a la iglesia le está diciendo algo importantísimo. Él, sabiendo que iban a venir doctrinas heréticas como la de Roma, ¿verdad? Todo lo que hemos visto en el seminario, todo lo que se está viendo ahorita, que se acaba de salir ahí, o como se dice, que acaban de nombrar, ¿verdad?, al nuevo líder de su iglesia, de su religión. Tantas y tantas herejías que hemos visto en la historia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero allí está precisamente la clave de nosotros no caer en todas esas herejías. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que nos va a resguardar, que nos va a blindar de todos esos ataques de Satanás a través de herejías de falsos pastores, de falsas doctrinas, de falsas religiones, de anticristos. Solo la palabra es la que nos va a resguardar de todo eso. Y si nosotros no la abrazamos de la manera correcta, ¿cuál es la manera correcta? Leerla, escucharla, pero ponerla por obra. Digan conmigo, ponerla por obra. Porque si no me voy a convertir en un fariseo, ¿verdad?, en un religioso que conozco la Biblia, pero no la pongo por obra. Estoy peor que todos esos que no la conocen. Lo único que verdaderamente ha transformado al mundo es la palabra de Dios. Y si no, métanse a San Google o a cualquier y pregunten. O sea, se han vivido guerras por la palabra de Dios, pero se han transformado naciones enteras también por la palabra de Dios. ¿Cómo será de poderosa la palabra de Dios? Que
que muchas de las guerras que han habido en la historia de la humanidad fueron por la Biblia. Pero también por la Biblia es de la manera en que ha venido esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Empezando por una persona, continuando por una familia, luego una colonia, luego un municipio, un estado, una nación entera. El mundo entero fue transformado por la Biblia. Ha sido transformado el mundo entero por la Biblia. Yo creo que la aplicación de este mensaje que acabamos de tener en nuestras vidas debe de llevarse a cabo con una sola palabra: obediencia. Obedecer la palabra de Dios. Con eso, si nosotros entendimos eso, no perdimos nuestro tiempo. Nadie de los que estamos aquí, sino todo lo contrario. Pudo ser el tiempo más edificante que todos los que estamos aquí hayamos tenido en nuestras vidas. Obedecer la palabra de Dios. Señor mi Dios, te doy muchas gracias porque estamos culminando con ese mensaje que ha venido de lo alto sobre nuestras vidas, sabiendo que no regresará vacío, Señor, sabiendo que esta palabra tú has mandado con un propósito de vida eterna para cada uno de nosotros, mi Señor. Pero sin tu Espíritu Santo nosotros no podríamos ponerla por obra. Por eso te pedimos piedad, misericordia, gracia, para que esta palabra la podamos poner por obra. Te lo rogamos en el nombre, por sobre todos los nombres, tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.